Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amados, ¿cómo vamos? ¿Tan contentos? Vamos a este tercer día que hemos tratado el tema del aborto. Pero el aborto lo dejo a un lado para entrar en un tema que tiene que ver con el estrés y el trauma. ¿Y de dónde viene el estrés y el trauma? De lo anterior. Pasan los días y a medida que va creciendo la amargura por el crimen que cometieron, crece un estrés permanente, una angustia, una vergüenza interior de la persona que comete el crimen. El que lo hace vive de eso, y porque nunca le han hablado de temor a Dios. Pero la persona que lo permite únicamente para quedar bien, entre comillas, en una sociedad perversa y corrompida, o en un medio, por alguna razón, sencillamente la conciencia no la deja en paz. Y eso lleva a traumas. Y como consejero de familia, un material muy interesante que tiene que ver con eso, con la sanidad del estrés y el trauma. Y como introducción, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 31, que nos dice: ¿qué pues diremos a esto? 8:31 de Romanos. Pregunta: ¿alguna vez se ha quedado sin palabras? Quizás su cónyuge tenga algún chiste que decirte en relación con esta pregunta. Sin embargo, analice seriamente la pregunta por un momento. ¿En alguna ocasión usted se ha sentido tan sorprendido por un regalo, una sorpresa o un honor que no ha sabido cómo responder? Pablo nos presenta una pregunta muy interesante en el versículo de hoy relacionado con eso. Pero para poder comprender la pregunta, usted necesita leer los dos versículos anteriores. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, y a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A la luz de esta buena noticia de que Dios nos llamó y nos justificó, Pablo parece quedarse sin palabras. Quizás usted también se quede sin palabras al reflexionar sobre todo lo que ha recibido al haber sido elegido por Dios mediante su gracia. Todo lo que usted ha obtenido o acumulado a través de la vida no le impresiona a Dios en lo más mínimo. Él le llama, le justifica y le glorifica solamente porque ha decidido elegirlo en respuesta a su fe. Pablo presenta otras 6 preguntas más retóricas en Romanos 8:31 al 35 a la luz de esta gran verdad. Léanlas. Pablo 8:31 al 35. En romano, ¿no? Romanos. Después vea cómo él resume la respuesta en el conocimiento de la elección de Dios que aparecen en el versículos 37 al 39. Él declara que somos más que vencedores y que nada nos puede separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús. Qué bello eso. ¿Por qué Pablo expresa todo esto? Es muy simple. Él desea darnos un sentido de seguridad y esperanza. En cualquier momento que se sienta desanimado o deprimido, vea las promesas de Dios para usted. Pero cuando usted las lea, no se quede completamente sin palabras. Compártalas con su cónyuge porque él o ella necesitan ser animados también. Y que el Señor les bendiga. Entonces, hablando de sanidad del estrés y del trauma, comencemos por una orientación hacia la sanidad. Mire, hijos, una persona se puede recuperar del estrés y del trauma de diferentes maneras. Sucede cuando el orden sociopolítico es establecido con justicia, cuando la policía es imparcial y la corte justa, y cuando los niños pueden jugar en la calle o en el campo sin correr peligro. Sucede cuando personas proveen refugio para personas sin hogar y cuidado médico, por medio del desarrollo económico, la reconstrucción de las casas de las personas, la creación de empleos, servicios comunitarios a través de la educación, cuando se dice la verdad y se cambian los prejuicios y estereotipos. La sanidad llega a través de la reconciliación entre las víctimas y los victimarios. Cuando se encara el daño hecho, cuando hay restitución, cuando hay perdón, ocurre en ceremonias de sanidad en iglesias y en comunidades. La sanidad llega en diferentes formas. Y cuando hay verdadera sanidad, creemos que Dios está presente. Sin lugar a dudas, nunca saquemos a Dios de ninguna circunstancia que podamos estar viviendo. Lo tratado en los 2 días anteriores, un tema fuerte sobre el aborto y de las circunstancias que se presentan por herencias generacionales por causa de practicarlo. Entonces hablemos del enfoque de la sanidad. En muchos talleres y en este tema enfocamos la sanidad de 3 experiencias centrales de la víctima. Primera, la desconexión de otras personas, los sentimientos de impotencia, la futilidad y falta de sentido. Donde hay desconexión, nuestra atención se centra en la reconciliación y la reconexión con la gente, la dimensión de relaciones. Donde hay impotencia, nuestra atención se centra en ayudarles a ser competentes y a administrar su vida efectivamente. Eficientemente. La dimensión de empoderamiento, donde hay futilidad y desesperanza, concentramos nuestra atención en redescubrir la esperanza, el sentido de la vida, el propósito y la fe, la dimensión espiritual. Recomendaciones: restaurar las relaciones, empoderar a personas, recuperar la fe, la esperanza y el sentido de la vida. Y la razón es muy sencilla. Somos seres humanos, cometemos errores. El gravísimo error del aborto, yo al final comenté que solo en Cristo Jesús podemos tener el perdón y esa reconciliación y esa restauración
para que nuestra paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llegue y actúe por medio del Espíritu Santo en las vidas. Pero esto hay que tomarlo con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha disciplina espiritual. Esto no es mientras me pasa la situación, me pasa el dolor, me pasa el guayabo o lo que usted sienta. No, esto tiene que pasar y nunca más volver, porque el error que cometimos, cuando nosotros nos restauramos y nos recuperamos, queda sellado para siempre. Yo no puedo volver a cometer este error, es una locura. ¿Cómo puedo seguir pensando de esa manera? Y ahí es donde viene la restauración. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Y ahí nos encontramos con dos directrices bíblicas en cuanto a la sanidad. El Salmo 23, versículo 4, nos provee de dos pactos en cuanto a la recuperación del estrés y el trauma. La palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto nos lo trae a nosotros la palabra. O sea, Dios ha estado con nosotros a pesar de nuestros errores y debilidades y durezas que cometemos por falta de conocimiento o por lo que haya sido. Los dos mensajes que sacamos de este texto son: uno, atravesamos el valle de la sombra de muerte, es decir, no caminamos alrededor de él. Dos, atravesamos los tiempos difíciles con el apoyo de la presencia de Dios, representado por la vara y el cayado. El error que cometimos necesita varita, y la varita de Dios es bonita, pero a veces nos cuesta soportarla. Como consejeros, somos instrumentos de la presencia de Dios. Buscamos ayudar a las víctimas a hacer frente a su estrés y a sus traumas con su apoyo, y que de esta manera experimenten la consolación de la sanidad. Luego viene la fe y la sanidad. Atravesamos el valle por fe. La sanidad está muy íntimamente ligada a la fe. El mundo del espíritu, del cuerpo y de la mente no están tan separados como la medicina occidental ha presumido en tiempos atrás. De hecho, gran parte de la medicina moderna está retornando a la importancia de la fe espiritual en el proceso de la sanación, en su ministerio a la física y emocionalmente enfermos. Óigame bien, Jesús reiteradas veces hizo la conexión entre la verdad entre la fe y la salud. En varias ocasiones Él dijo: tu fe te ha sanado. Y tienes que creer. Se lo exigió, pero también se lo demandó. En todo el mundo, la gente está retornando a las fuentes espirituales en busca de sanidad. En Sudáfrica, las iglesias que practican la sanidad por medio de la fe crecieron en un 23% de 1980 a 1990. Algunas personas han sostenido que el poder más grande para lograr la sanidad se encuentra en iglesias que practican la sanidad espiritual. Y más del 80% de pacientes sudafricanos que visitan a médicos o enfermeras consultan a curanderos tradicionales antes o después de consultar a médicos o enfermeras occidentales.
En los Estados Unidos, el 82% de la gente cree en el poder sanador de la oración. Un 73% cree que orando por alguien puede ayudar a curar su enfermedad. El 77% cree que Dios a veces interviene directamente para sanar a personas con una enfermedad grave. Y la evidencia está a la mano. Se ha descubierto que personas que asisten a cultos religiosos tienen la presión arterial más baja, menos problemas curativos, menos problemas de depresión y disfrutan en general de una mejor salud. Entonces, entendamos que el enfoque tradicional africano de la fe y la sanidad es más holístico que el planteamiento occidental. En nuestro punto de vista occidental vemos el yo en diferentes partes. El cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Cuando una persona está mal, se hace el diagnóstico y se consulta con especialistas como médicos, psicólogos o líderes religiosos. En cambio, para un africano tradicional, las partes están menos separadas. Se busca lograr la salud en forma más holística y mística por medio de lo espiritual. Lo espiritual se considera como la fuerza vital que distingue a una persona y que le une, óigame bien, a otros en relaciones interpersonales. Son buenos espíritus que revelan sabiduría y los caminos sanadores por medio de la medicina natural, los curanderos tradicionales y por medio de rituales que conectan a la persona con su pasado y sus ancestros. ¿Cómo le parece? Recordemos que somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo. Seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. En este tema damos por sentado la íntima conexión entre la recuperación del estrés y del trauma y la fe viva en nuestro Padre Celestial. Así como Dios usa nuestro conocimiento médico, nuestras destrezas y nuestra fe para sanar nuestros cuerpos, así usa nuestras habilidades para entender cómo funciona el estrés y cómo llega a la sanidad. El mismo Dios obra a través de fuerzas sanadoras inconscientes, revelando direcciones hacia la sanidad que van más allá de la habilidad de entender de nuestras mentes racionales. Dios cuida y sana, ¿cómo no? Y como consejeros o consejeras, somos instrumentos de Dios para impartir sanidad. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, hay que sacar un tiempo, hijos e hijas que están en sintonía de tiempo con Dios y de preparación para la sanidad. Las víctimas del abuso frecuentemente sienten una urgente necesidad de ser sanados inmediatamente. Y si volvemos al tema del aborto, pocas veces se ve la búsqueda urgente de una sanidad. Porque la persona busca a quien le ayude a abortar y eso es ya, que encuentra 100 lugares a donde puede ir para abortar. El dolor es tan grande y la experiencia tan terrible que desean un alivio rápido. Estas víctimas pueden caer fácilmente en manos
de terapeutas, gurúes o líderes religiosos que prometen tal alivio. Hasta parece que Jesús mismo frecuentemente sanaba a la gente instantáneamente. Sin embargo, para muchos, la recuperación y la reintegración es más parecida a una maratón. Ambas cosas requieren de mucho tiempo de entrenamiento y además preparación. Si esto no sucede, los corredores pueden empezar adelante de los demás y parecer estar en buen camino hacia la victoria. Corren como si fuera una carrera de 100 metros, pero estos corredores se agotan muy pronto y frecuentemente llegan al final muy detrás de los demás. Por supuesto. Para correr una maratón, igual que para recuperarse del estrés severo y traumático, se requiere de mucha disciplina, valor determinado. Como consejero, debemos ir a la velocidad de las víctimas, ya sea rápidamente o instantáneamente. La sanidad de la identidad, el estrés es el trauma y el trauma afectan la manera como una persona plena acerca de sí mismo. La gente frecuentemente después de un ataque criminal, un terremoto, un asalto, una violación, un abuso intrafamiliar, etc., la gente frecuentemente adquiere la identidad de víctima. Una víctima es una persona que ha sufrido cosas terribles. Son víctimas de los sucesos. Las personas adquieren la identidad de víctima cuando piensan y se sienten como víctimas incluso mucho tiempo después del suceso. Pierden su propia dignidad provista por Dios. Creen que se merecen el abuso, y frecuentemente ellos también abusan a otros. Viven bajo la nube del abuso y están expectantes de que éste continúe. Muchas veces se consideran responsables por la situación que viven. La sanidad de la identidad de víctima llega cuando las personas recuperan su dignidad y se reintegran a una comunidad con el respeto adecuado de parte de otras hacia otras y hacia sí mismas. Mire, hijos, esta sanidad afecta la manera como las personas piensan acerca de sí mismas. En el caso del aborto, por ejemplo, lo primero que sienten es vergüenza por sí mismos. Si tienen conciencia, si no tienen conciencia, les importa un pito, se sienten vírgenes irresponsablemente. Llegan a verse como sobrevivientes de aquello que han sufrido. Una persona sobreviviente es aquella que ha sido víctima de algo, pero que ahora cree estar en condiciones de manejar su vida con un profundo respeto hacia sí misma, convencida de su dignidad. Llega a asumir un rol significativo en su familia, su trabajo, su iglesia y su comunidad. Esto es importante que ustedes lo entiendan, porque muchas personas sobrevivientes hacen más que simplemente sobrevivir. Llegan a ser sanadores heridos que imparten sanidad para otras personas, pero esa sanidad, ojo, no es aconsejable. A medida que escuchamos a las personas que han sido más allá de simplemente sobrevivir hasta llegar a ayudar a otras personas, aprendemos que frecuentemente ellas usan sus heridas para levantar
a otras personas de su dolor a fin de que lleguen a ser más fuertes que antes. Ah, qué bueno. Sus espíritus son renovados, perdonan a sus victimarios y encuentran sentido, propósito y fe en o a través de los sucesos traumáticos. Se cuidan a sí mismas, pero también aceptan ser cuidadas por otras. Como personas heridas que imparten sanidad llevamos nuestras heridas con nosotros, pero no las descargamos sobre otros u otras, más bien las usamos para ayudar a llevar las cargas de otras y permitir que se sanen. Con creyentes, o mejor, como creyentes, vemos a Jesús como nuestro principal ejemplo de un sanador herido. Él hizo su propio cuerpo quebrantado el camino hacia la salud y la vida. Como lo expresa el profeta del Antiguo Testamento, por sus llagas fuimos nosotros curados. Como personas sanadoras en proceso de sanidad, no solamente cuidamos nuestras propias heridas, sino también procuramos que las heridas de otras sean sanadas. Nuestras heridas, como las de Cristo, antes de nosotros llegan a ser una fuente de sanidad. Podemos sentir el dolor de otros o de otras, porque también hemos sentido dolor. ¿Cómo no? Podemos identificarnos con las víctimas porque también hemos sido víctimas. ¿Cómo no? Como hemos pasado de víctimas a sobrevivientes, podemos mostrar ahora el camino. Y el proceso de sanidad va de ser víctima a ser sobreviviente y de ser sobreviviente a ser una persona herida que imparte sanidad. Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis hijos, cerramos este segmento con historias y expresiones de la experiencia de víctimas. Yo, ya al final del día anterior, conté mi testimonio, hijo de 5 madres. ¡Qué amor! Yo no supe qué era. Y algo que no le van a contar a nadie, pero es una verdad, calladito, no le van a contar a nadie. Pero me pasó. De 16, 17 años. Me llevaron a conocer, dizque un sitio muy especial. Yo no sabía de qué trataba el sitio. Y era un prostíbulo. Y ahí conocí una mujer tan linda, tan bonita, tan bonita, tan bonita. 2 años mayor que yo, pero bien bonita. De Armenia, Quindío. Y esa niña, cuando yo la vi así, yo no sabía qué era eso. Pues se sentía en un salón donde había gente y todo, pero yo no sabía qué era, dónde estaba. Pero yo me quedé mirándola y me partió el corazón esa muchachita, tan linda, y ahí tomando trago y desordenada, y me dolió el corazón. Logramos entrevistar, hacer amistad. Y le cuento, vuelvo y le repito, no se lo cuenten a nadie. Esa mujer, esa muchachita, fue mi primera mujer. Esa muchachita fue la que me dio el primer beso. Yo no sabía qué era un beso. Yo no sabía qué era enamorarse. Yo me enamoré. Yo no sabía qué era eso. ¿Ah? Y esa experiencia me costó porque nos ennoviamos, porque ella era una prostituta y yo era un vagabundo. Pues me volví vagabundo. Y empecé a vivir una vida de eso, de vagabundería, por falta de conocimiento.
Y resulta que ahí nació lo que yo no sabía, que eso era amor. Y como a los 3 o 4 meses de estar, pero que no cabía yo de la dicha con el personaje, desapareció de mi ciudad. Se la llevó un ricachón o un mafioso, no sé qué, todo la sacó de la ciudad. Y me agarro yo como loco a buscarla por todos los burdeles de Ibagué, de mi ciudad. Y no, a mí nunca, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi mamá no, porque mi mamita no la conocí, pero los abuelos, nadie me habló a mí de eso, de la prostitución, de vagabundas, de sexo, nadie me habló de eso. Y lo viví por primera vez. El primer beso que yo recibí como varón me lo dio una prostituta. Pero Dios es muy lindo. 10 años después me cambió mi vida y aquí estoy frente a ustedes. Por eso es importante las expresiones de la experiencia. Yo comento mis experiencias. Entre ustedes y allá, empiece con su propia experiencia. Cuando ha sido víctima de algo, yo ya fui de un pasado. Pero en el caso del aborto, fue víctima del aborto por miedo, por lo que ya hemos hablado cualquier cantidad de veces. Si ha sido así, ¿cómo fue su experiencia? ¿Ha sentido el dolor de otros a causa de sus experiencias? Yo creo que sentí más el dolor mío, porque se me había ido mi primer amor. Y después viene la pregunta, ¿cómo está manejando su propia situación? Y eso es interesante vivirlo y conocer las experiencias de los demás, porque sirven también para uno ayudar a otros con ese tipo de experiencias. Entonces, como consejeros o consejeras, escuchamos la historia de las víctimas desde sus perspectivas para así descubrir el significado que estas historias tienen para ellas. Arrepentimiento, dolor, vergüenza, pánico y en muchos casos hasta alegría. Muchas veces hay personas que se gozan de las desgracias también. Bueno, eso hay que escucharlo, hay que entenderlo. En este tema le pedimos que exprese sus historias y que se sienta con ellas la expresión de su dolor. Aquí en el libro de los Salmos, capítulo 88, versículo 14 al 18, nos dice la palabra algo muy interesante. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? Una persona sedienta culpando a Dios. ¿Por qué escondes de mí su rostro? Lo típico. Cometemos nosotros el error y muchos queremos de una vez llamarle la atención a Dios. ¿Por qué no me cogió de una mano y no me dejó cometer este error? Yo estoy afligido o afligida o menesterosa. Desde la juventud he llevado tus temores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus temores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No olvidemos que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados. Adelante, nos veremos mañana. Bendiciones para todos.